Si bien, bueno, siempre en el verano hacemos un receso por cuestiones obvias, pero siguen estando los temas y vinculándonos, pero formalmente sí, abrimos el viernes pasado las actividades de comisión directiva y los distintos temas que estaban pendientes del año pasado, ¿no? En este marco pusimos en marcha 4 áreas de trabajo. Hago una pequeña síntesis. El foro surge como una necesidad de brindar un ordenamiento territorial a nuestra microrregión, el área norte del Valle de Calamuchita, viendo que teníamos una falta de planificación evidente y que el desarrollo realmente estaba como amenazado en convertirse más en crecimiento solamente demográfico, en inversiones, que en desarrollo, que es el bienestar para la gente que vive en la región. Entonces, con esta mirada constituimos el Foro de los Ríos para ello. Después, bueno, pasó mucho tiempo, esto fue en el 2000, consolidado como persona jurídica en el 2003, y después hubo un largo proceso donde hubo altibajos en el funcionamiento de la institución o en los logros, ¿no? Retomamos la agenda en el 2012 con un fuerte sesgo de potenciar la producción agrícola intensiva, con un eje en la vitivinicultura y en las plantas aromáticas, como una punta de lanza para renovar las actividades en el foro, y eso es lo que hemos venido haciendo desde el 2012 hasta ahora, con mucha repercusión, digamos, con mucha satisfacción para los objetivos que nos habíamos marcado. Y este año hemos decidido retomar las agendas iniciales del foro, siguiendo el trabajo que veníamos. Entonces, en ese contexto, tenemos 4 grupos de trabajo. Uno es vitivinicultura, otro plantas aromáticas y medicinales, otro es legislación y ordenamiento territorial, y otro es juventud, del área de juventud. Así que lo que hicimos fue abrir un poco todo ese abanico, charlar con la gente que estaba presente. Es una agenda mucho más compleja porque tiene más temas, y hay algunos temas que no dependen exclusivamente del foro, que empezamos a tener una articulación con los gobiernos mucho más fuertes, provinciales, nacionales, locales, y seguramente será más trabajosa esta, sobre todo de legislación y ordenamiento territorial, pero es indispensable, porque si no, entendemos que nuestra región ha cambiado de ser un medio absolutamente rural hace 20 años, hoy es un medio periurbano, es decir, ya es muy, salvo en la zona muy alta de la sierra, es raro que no haya una urbanización a pocos metros o kilómetros de cada pueblo, lo cual genera también un cambio en el modo de producir en la región, ¿no? Que es eminentemente turístico, básicamente, nuestra economía es turística, pero también hay una economía rural, que puede ser forestal, que está muy amenazada, sabemos por todo lo que ha pasado en los incendios, pero también de cultivos intensivos que eran frecuentes en la zona, ¿no? El maíz, el avance de la soja sobre nuestra región, en menor medida, los forrajes en general, el girasol en menor medida, pero el modo de labrar la tierra, que era extensivo, como se usa en la zona de llanura, ya empieza a chocar demasiado con la urbanización que ha tenido Calamuchita, ¿no? Y esto, que es un dato absolutamente de la realidad, no se compadece con la legislación. Si uno va a la legislación, hay una legislación preparada para aquella otra situación de 20 años atrás o 15 años atrás, que no es la de hoy. Entonces esto genera permanentes conflictos, ¿no? La urbanización de las costas de los lagos, la urbanización de las costas de los ríos, los métodos de agricultura extensiva con la aplicación de agroquímicos, lindando a las poblaciones que ya están esparcidas en todo el territorio. Y esto es fuente de conflicto permanente y lo vemos a diario en lo que ha ocurrido en los últimos 3-4 años en la región, ¿no? Marca la ausencia del Estado muchas veces en materia de control, porque la legislación seguramente está, pero no se aplica. Sí, pero no el uso del suelo, porque el uso del suelo responde a aquel viejo paradigma que había de un modo de agricultura extensiva. Hoy hay que cambiar eso, porque ya no se puede hacer la misma agricultura, es decir,
no se puede aplicar un criterio para fumigar como se fumiga en la llanura en el medio de la sierra, fumigando los pueblos, que es la demanda de mucha gente en los pueblos, se expresa con mucha fuerza en Ciudad Parque, pero en realidad pasa en todos lados. Una muestra de ello es que los cultivos de viñedos, en muchos casos, han sido afectados por la fumigación con 2,4-D, que es un compuesto extremadamente volátil y contaminante. Días atrás tuvimos ya reuniones en el Ministerio de Agricultura para avanzar en la prohibición del uso del 2,4-D. Pero la discusión es mucho mayor, entonces en esa línea, le hemos planteado al ministro, al secretario de Agricultura, la prohibición concreta, que estamos gestionándola, creo que va a salir, pero hay que discutir en un ámbito mayor. Entonces, desde lo productivo es esa discusión. Bueno, no fumiguen con productos que no están permitidos porque afectan otros cultivos. Pero desde el plano mayor hay que instalar la discusión en la salud humana, claramente, en la preservación del agua, claramente, ¿no? Entonces, hacia ese camino vamos, que digo, es mucho más arduo, lleva mucho más tiempo, pero tenemos que encontrar un acuerdo de convivencia regional, porque es una insensatez pensar que si estamos convocando a cientos de miles de turistas a nuestra región, no podemos en el campo del frente estar fumigándolos como si pusiéramos raid en la cara, ¿no? Entonces, y al turista y al ciudadano le hacemos exactamente lo mismo. Entonces, bueno, nosotros hemos creado siempre un ámbito interesante en el foro, que el foro vincula en su estatuto a vecinos y a gobiernos. Entonces ya es una mesa de diálogo, más allá del disenso que pueda haber o la confrontación que puede surgir o el consenso. Pero es un ámbito muy interesante, que es como nosotros visualizamos cuando creamos este foro, porque veíamos que había una sociedad y que había un Estado, y que muchas veces estos dos mundos no tenían una vinculación desde la búsqueda de los consensos, sino muchas veces desde el conflicto. Y dijimos, generemos otro ámbito para esta discusión, que fue el Foro de los Ríos. Y eso nos ha ido ayudando a resolver problemas, ¿no? Como la creación del Instituto Tecnológico, que era una demanda, los pibes se iban, no tenían perspectivas de futuro, generar una educación terciaria o técnica fue una salida. Bueno, y como eso hemos ido entrando en el tema de los residuos, para ordenar los residuos que ha producido sus ventajas en la región, en este caso el desarrollo productivo para diversificar la economía y no solo estar atado a una economía que es la turística, sino tener un sesgo productivo, recuperar un sesgo productivo que lo ha tenido. En nuestra villa hubo 3 importantes fábricas, fábrica de cuchillos, la fábrica textil, la fábrica de autitos Bubi. Hubo una matriz productiva económica que le generaba a la villa un ingreso por fuera de los ciclos del turismo, ¿no? Entonces, si ya tenemos el ciclo del turismo, pongámosle pues el sesgo productivo para que haya una perspectiva mayor para los jóvenes que puedan trabajar en su lugar, y también para la economía que tenga una estabilidad, ¿no? Una mala temporada como esta, una temporada que a todas luces no terminó de cubrir todas las expectativas por el clima, por una serie de cosas, genera que ya todos nuestros pueblos turísticos arranquen el marzo ya con alguna debilidad, ¿no? Esto no ocurriría si hay una matriz productiva que es permanente porque encuentra sus mercados extra zona, ¿no? Entonces, bueno, esta es la discusión que damos en el foro, que es muy rica, es muy interesante, participan muchos actores, y hoy, bueno, ya la encaramos desde distintos frentes, ¿no? ¿Qué nivel de participación tuvo este primer encuentro? Muy bien, unas 30 personas que son las que permanentemente estamos participando en comisión directiva. Lo interesante es que hay gente muy diversa, porque primero es de todas las comunidades, desde Potrero Garay hasta Yacanto. Es gente que vive en la zona y gente que vive en Córdoba o en otras ciudades o en Buenos Aires y tiene sus emprendimientos aquí. Entonces es una visión siempre muy, muy enriquecedora, porque no es que nos juntamos 5 que nos vivimos en el mismo pueblo y nos conocemos y hablamos todos los días, sino que realmente uno empieza a escuchar miradas diferentes y se enriquece mucho la participación.